Bueno, seguimos aquí en la Caja de Pandora, segunda hora. Hoy es día, lo digo bien, día 9 de junio. Y para los que estamos en el hemisferio norte, pues ya llega la calorcita y ya llegan las formas de salir. Ahora es cuando nos dejan salir al recreo, hasta que nos vuelvan a decir algo nuevo. Pero para seguir informándonos y estar atentos de todo lo que hay, pues ya sabéis que hoy vamos a hablar del tema de la alquimia secreta, por qué la alquimia fue siempre secreta. Este va a ser el tema de hoy. O sea que si queréis saber más, quedaros, pero sobre todo compartir el enlace que tienen arriba, que ahora mismo lo tienen en YouTube y en Facebook, lo pueden compartir en Telegram, en WhatsApp, en sus redes sociales, pueden decir que estamos en vivo o ya lo verán en diferido y también se pueden suscribir a los diferentes canales de YouTube, de Facebook y de Twitch de la Caja de Pandora. Y dicho esto, vamos a saludar aquí a mi amigo Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Hola Luis, gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien también. Viajando, pero bien. Ahora Qué ya nos han bueno, dejado viajar. qué bien. Algo es algo, algo es algo. ¿Cómo ha ido? Bueno, la formación la habéis atrasado, ¿no? Al final, ahora la Sí, tenéis. bueno, la formación la tenemos a partir de este día sábado. Este día sábado 12 comienza y las inscripciones en todo caso ya se cerraron, por si acaso, si alguien está escuchando, ya se completaron los cupos. Ah, De manera que cuando tengamos un nuevo curso, que sería Alquimia 5, porque esta es la número 4, les vamos a avisar también para que si se interesan, participen. pues entonces vamos por el tema histórico, que es lo que a mí me encanta. Adelante, Javier. Ok, bueno, gracias Luis. Bueno, el tema es ese, ¿por qué la alquimia fue siempre secreta? Es muy interesante porque habla justamente del pasado, habla de la humanidad, habla de lo que ha ocurrido y tiene que ver con una tradición muy antigua que parte incluso con Hermes. Hermes, de hecho, en algunas ocasiones mencionaba que ciertos conocimientos debían mantenerse en secreto, debían mantenerse ocultos a la mirada de quienes no estaban preparados. No era un desprecio por las personas, ¿no? Es un detalle que me gustaría destacarlo. El decir que habían ciertos conocimientos, o que hay ciertos conocimientos que son secretos, es decir, que no son de dominio público, sino que de ciertos grupos relativamente reducidos, ¿no es cierto?, que se supone que tienen una preparación adecuada. Eso, repito, viene de hace mucho, mucho tiempo, la época del Egipto predinástico. Cuando menciono a Hermes Trismegisto, estamos hablando de aquel Egipto, es un Egipto antiquísimo, del cual hay pocas referencias y se sabe poco también. Lo que sí se saben algunas cosas, como por ejemplo esto que estamos conversando. Entonces, en la concepción básicamente es la siguiente. Eh, Cuando los conocimientos, como el caso de la alquimia, son secretos, es porque se está tratando de proteger la enseñanza. Eso es muy importante tenerlo presente, protegerla. Ustedes dirán, bueno, ¿protegerlas de quién? Bueno, protegerlas de eh, dos características que podríamos, digamos, establecer acá. Uno, aquellos que quisieran destruirla. Siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad quienes han perseguido a quienes desarrollaban un conocimiento diferente a lo tradicional, con el fin de, no sé, de acabar con ellos. Es una cosa histórica, por una parte. Por lo tanto, protegerse contra esa clase de peligro. Y el otro peligro, que yo diría que es el más importante de todos en realidad, es que cuando ciertos conocimientos caen en manos de personas que pueden mal usarlos, generan mucho daño a la persona que lo está mal usando y a quienes le rodean. Entonces, es como jugar con fuego, podríamos decirlo de alguna manera, ¿ya? Es un ejemplo de eso, es decir, si yo no estoy preparado, yo soy un niño pequeño y me entregan una caja de fósforo, una caja de cerillos, ¿no es cierto? Y yo empiezo a jugar con los cerillos y tengo, no sé, 3 años, 2 años de edad, lo más probable es que voy a terminar quemándome las manos, si es que no pasa algo peor. Es un poquitito esa la analogía que quiero hacer. La antigua tradición iniciática, poseedora de conocimientos que liberan al hombre, porque eso es, en definitiva, lo que es el conocimiento iniciático, el conocimiento de justamente de aquellas, digámoslo así, bueno, que valga la redundancia, el conocimiento de aquellos conocimientos que liberan al hombre
de la esclavitud, de la ignorancia, siempre han estado disponibles, pero han estado disponibles de una manera discreta. Por eso podemos hablar de secreto o podemos hablar de discreto. Y el motivo es porque, a ver, originalmente, cuando nace la alquimia, vamos a hablar entonces ahora específicamente de la alquimia. Nosotros sabemos que la alquimia, porque lo hemos comentado, quiero decir, en charlas anteriores, que la alquimia nace hace muchísimos siglos en el viejo Egipto. Eso nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Es decir, por eso hablábamos de Hermes hace un minuto atrás. En el viejo Egipto. Y ahí va y llega, ¿no es cierto?, por un conducto que no lo conocemos y queda en las manos de varios grupos de iniciados en estas prácticas y doctrinas ocultas. Y uno de esos grupos es el que tomó contacto, ¿no es cierto?, con los templarios en la época de las cruzadas, que son esa secta musulmana de los sufíes. Esta secta sufí es una secta que poseía este conocimiento que nosotros le vamos a llamar alquimia, que incluso ellos le llamaban así, haciendo alusión, si ustedes se acordarán, haciendo alusión al nombre original del país de donde viene, que no es Egipto, es decir, es Egipto, quiero decir, pero no se llamaba Egipto originalmente, sino que el nombre original que tenía era Kem. Entonces, el nombre Egipto, hay que recordarlo, es algo que se lo pusieron, digamos, los griegos. Los griegos bautizaron al país de Kem como Egipto. Entonces, su nombre original es Kem. Y la palabra alquimia es alquemia, es decir, tiene que ver con aquello que viene del interior del país de Kem. Entonces, el nombre alquimia ya está hablando de que viene del interior y obviamente no se está refiriendo al interior geográfico, se está refiriendo al interior oculto, a ese interior profundo, filosófico, espiritual que tenía el Egipto, en este caso, predinástico. Por lo tanto, entonces, cuando llega a las manos de los templarios, bien sabemos nosotros, los templarios, una vez que terminaron las cruzadas, no nos olvidemos que el grupo de los templarios estuvo, digamos, y nació con motivo de las cruzadas, ¿verdad? Pero nació una vez que ya se había hecho la primera cruzada. Cuando se hace la primera cruzada, ¿no es cierto? Y es exitosa, que es prácticamente la única cruzada exitosa fue esa, lograron recuperar Jerusalén de los turcos selyúcidas, que era un grupo, ¿no es cierto?, turco muy violento, muy guerrero, que habían sido capaces en el año 1072, habían sido capaces de arrebatarle digamos, Jerusalén a los cristianos, ¿ya? Y luego en el año 1096, es decir, más o menos 20 años después, a raíz de la primera cruzada, ¿ya? Logran en esa primera cruzada recuperarse, digamos, se logra recuperar Jerusalén. Y se recupera efectivamente, y bueno, entonces lo que sucede una vez que se recupera es que, por supuesto, llegan estas noticias a Europa, ¿no es cierto? A una Europa muy, muy católica, obviamente, y entonces se estimula a los peregrinos para que vayan a conocer Jerusalén, vayan a peregrinar a la ciudad santa del cristianismo, que como ustedes saben, eso es una frase correcta, pero no solo es la ciudad santa del cristianismo, es la ciudad santa del Islam y es también la ciudad santa de los judíos. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, entonces comienza este peregrinaje y partían, ¿no es cierto?, importantes contingentes de devotos, digamos, europeos que querían llegar a Tierra Santa. Y si ustedes miran el mapa se van a dar cuenta que, bueno, la mayoría viajaban en carreta, algunos viajaban en barco, pero muchos viajaban en carreta, ¿no es cierto?, caballos, carreta. Llevaban todas sus cosas, llevaban sus bienes, porque muchos de ellos querían irse a vivir a ese lugar. Y les pasó que en el camino tuvieron una serie de dificultades porque eran asaltados, eran muchas veces incluso asesinados en el camino, por asaltantes de camino. Por eso yo les digo, miren el mapa y se van a dar cuenta que el recorrido es un enorme recorrido por tierra, y sin duda que peligroso, sobre todo en aquella época. En ese escenario es cuando aparece este grupo
y ellos parten entonces llegando a Jerusalén, un grupo de 9 caballeros que eran caballeros, era su característica, ellos eran guerreros, y le proponen, bueno, por supuesto iban encabezados por Hugo de Payns, que fue el primer gran maestre del temple, digamos, de los caballeros templarios. Todavía no se llamaban así cuando llegan a Jerusalén, conversan con el rey Balduino II. Esto ocurrió en el 1118 ocurre esto. O sea, ya estaba bien establecido el reino, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y ellos llegan y justamente le proponen al rey Balduino crear que ellos, digamos, podían constituirse en una cofradía de monjes guerreros. O sea, completamente novedosa en ese momento también, porque hasta la fecha habían monjes o habían guerreros. Ellos por primera vez establecen este concepto de el monje guerrero. Y el interés, digamos, y el objetivo, según Hugo de Payns y sus 8 camaradas que parten al comienzo, era justamente, digamos, constituirse en una cofradía de monjes guerreros que iba a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Protegerlos, obviamente, de los peligros, y ya lo saben. Esto fue muy bien recibido por parte del rey Balduino II, tanto es así que les asigna, estamos hablando de 1118, acuérdense, les asigna un lugar en Jerusalén que son las ruinas del templo del rey Salomón, que ahí estaban, para que ahí se afinquen, digamos. Y parten justamente así, comienzan, van a ese lugar y empiezan a prepararlo. Por supuesto que un templo erigido hacía tanto tiempo, había lugares inexplorados, entonces los empiezan a explorar. Hay catacumbas, hay subterráneos, hay pasadizos, hay lugares cerrados, secretos. Y ellos se dedican durante 10 años, los templarios, durante 10 años, a prepararse. O sea, durante 10 años, desde el 1118 al 1128, no hubo ningún tipo de actividad bélica por parte de ellos. Pero sí se sabe que estuvieron preparándose al interior del templo del rey Salomón, de las ruinas. Cuentan, porque de eso no hay una testificación absoluta, pero cuentan los tratadistas que es muy probable que hayan encontrado tesoros y que hayan encontrado varias cosas perdidas, ¿ya? En estos 10 años que estuvieron ellos investigando, excavando, qué sé yo, y todo lo demás. Entonces, una vez que esto ocurre, cuando pasan 10 años, como digo, ellos entonces comienzan ahora durante esos 10 años estuvieron creciendo mucho, porque parten 9, pero terminan miles. O sea, cuando 200 años después son cerca de 30.000 los caballeros templarios que estaban constituidos dentro de la orden, tanto en Europa como fuera de Europa. Pero ellos parten, como digo, con 9 y empiezan a crecer durante estos 10 años. A raíz de que están, digamos, alojados en el templo del rey Salomón, es que se le denomina caballeros templarios, ¿ya? Viene de ahí, porque originalmente ellos eran los pobres caballeros de Cristo, así se denominaban, ¿ya? Porque ellos además, una vez que se instituye digamos, su cofradía, ellos además adoptan los votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿ya? Es decir, son monjes guerreros. Bueno, el asunto entonces es que cuando ellos combaten, eso ya ustedes lo deben recordar, cuando ellos combaten, ¿no es cierto?, ya entran en combate directamente con ejércitos musulmanes, sucede que traban relación y, para hacer la historia breve y no repetirlo de nuevo, establecen contacto personal y directo, algunos templarios hechos prisioneros con estos monjes sufíes. Y estos monjes sufíes, por distintas razones, obviamente los consideraron aptos y nobles, los inician en sus prácticas y doctrinas sufíes. Entonces, lo que sucede, cuentan los tratadistas, es que esta iniciación en las prácticas y doctrinas sufíes, más aquellas cosas que ellos encontraron, ¿no es cierto?, escondidas y que mantuvieron en secreto dentro de las ruinas del templo del rey Salomón, hizo que este grupo de guerreros se desarrollara interiormente de una manera muy potente. Es decir, lo que ocurre es que ellos empiezan entonces con esta iniciación recibida por estos monjes
guerreros también sufíes, es que reciben esta información, reciben esta iniciación y nosotros debemos recordar que, sobre todo en aquellas épocas, estas no eran tareas de carácter, digamos, intelectual, eran tareas de carácter esencialmente práctico. Es decir, la iniciación era algo muy real, tan real que debía hacerse prácticas, debían realizar prácticas que condujeron a que su espíritu, digámoslo así, floreciera, ¿ya? Entonces lo que ocurrió con ellos es que cuando ocurre con cualquier persona, ¿no es cierto?, que se desarrolla interiormente, su mente se expande, su mente se abre, llegan nuevos conocimientos, llegan nuevos conceptos. Y si nosotros nos imaginamos que los caballeros templarios que venían de la Europa medieval, muy restringidos, muy pocos sabían leer y escribir, acuérdense que era considerado diabólico durante la Edad Media saber leer y escribir. La ignorancia era lo que campeaba en Europa. Los que mandaban eran, bueno, la iglesia, digamos, y los nobles incluso eran mandados por la iglesia también. Entonces, el conocimiento, el saber leer y escribir, era algo que estaba principalmente constreñido a grupos sacerdotales. Bueno, este hecho concreto de que los templarios entonces adquieren un nivel de conocimiento superior al resto, hace que se empiecen a separar psicológicamente, ¿no es cierto?, de sus antiguas doctrinas eh, católicas, digamos, medievales, con todos esos miedos, el tema del pecado, era incluso pecaminoso reírse. Era una cosa muy especial de Europa del medioevo, esos 1000 años de oscuridad del medioevo. Entonces lo que ocurre en la práctica es que ellos, al despertar su conciencia, al abrir su mente, al, en el fondo, desarrollarse como personas, se empiezan a alejar del estándar, el estándar medio de las personas de la época. Entonces se empiezan a separar literalmente, psicológicamente, y desde el punto de vista de la conciencia. Dicho eso, es fácil comprender entonces que ellos tuvieron que mantener esto en secreto. Y aquí entramos a la razón principal del secreto de la alquimia. Ustedes deben imaginarse, ¿no es cierto?, que ellos no podían de manera abierta explicar en qué consistían sus ritos y ceremonias, porque una vez que ellos incorporan dentro de sí este conocimiento sufí, ellos hacen toda una estructura, digámoslo así, ritualística y ceremonial para llevar adelante sus trabajos. Entonces, obviamente que ellos esto no lo podían decir de manera abierta, porque sabemos nosotros que la época esa era una época de mucha intolerancia y cualquier cosa que no estuviera de acuerdo a la fe oficial era muy mal vista y no se trata de que terminaran solamente, digamos, con un castigo verbal, era algo que terminaba con la vida de las personas. Entonces, lógicamente, ellos tuvieron que mantenerse en secreto respecto a lo que estaban haciendo. Pasa el tiempo, terminan las cruzadas, las cruzadas terminaron en el año 1254, me parece, es decir, duraron poco más de 200 años las cruzadas. Y regresan entonces a Europa y estando en Europa es cuando ellos entonces comienzan también a hacer sus propias actividades, empiezan a realizar cosas propias de su cofradía, digamos, seguían ellos siendo monjes guerreros. En el interín, que no lo hemos mencionado, pero es muy probable que ustedes lo sepan, ellos acumularon mucha riqueza, ¿ya? Acuérdense que los caballeros templarios fueron los que inventaron, o sea, se dice que son como los padres de los bancos, ¿no? Inventaron la letra de cambio, porque fue una idea muy interesante cuando, como les contaba al comienzo, cuando se trata de que ellos estaban, digamos, de alguna manera en Jerusalén y tenían que ayudar a los peregrinos que venían, una solución que ellos encontraron para esta situación fue el dar, a ver, para que las familias o estos nobles que viajaban a Tierra Santa llevaban ellos, como digo, sus riquezas también, y esas eran las que eran robadas. Entonces ellos inventaron la idea de que entregaban las riquezas en Europa antes de salir,
recibían una nota, una carta, ¿no es cierto?, donde se detallaba cuáles eran estas riquezas y su equivalente en oro, sin duda. Entonces ellos viajaban con esa carta, ¿ya? Mucho más fácil de proteger, sin duda. Y cuando llegaban a Jerusalén, iban y reclamaban entonces sus riquezas con esa carta. Y eso, en definitiva, es una letra de cambio. Entonces, eso que se implementó, digamos, hizo también que fuera tan popular esta actividad que se usó muchísimo. Sin duda que, como debe haber sido lógico, ellos debían haber cobrado, obviamente, una comisión, un pequeño porcentaje, digamos, de las riquezas que estaban siendo custodiadas. Y eso entonces hizo que, con el pasar de los años y con el volumen de personas que viajaron de Europa al Medio Oriente, acumularan mucha riqueza, entre otras cosas. Pero otro de los motivos también que se menciona para que acumularan tanta riqueza estos templarios se debía también a su desarrollo interior. Porque aquí hay un concepto que me imagino ustedes deben estar de acuerdo con esto, y es el hecho de que el camino espiritual no tiene por qué estar desligado del camino del éxito económico, que fue lo que le pasó a ellos también. Ellos tuvieron mucho éxito desde el punto de vista económico, es decir, a ellos les fue muy bien desde el punto de vista económico. Entonces, la razón de esto fue precisamente ese despertar, porque cuando se producen estos despertares de conciencia, estos no solo apuntan a temas relacionados con el espíritu, que es lo más importante, sin ninguna duda, sino que además se despierta en ellos una percepción de la realidad, una percepción del mundo concreto, que también es muy importante. Y por lo tanto cometen menos errores, tienen buenas ideas, etc. En el fondo, el ser humano, cuando se desarrolla de manera íntegra, no solo en lo espiritual. La riqueza física, material, también estaba acompañada de este desarrollo espiritual. Entonces, ocurriendo esto, ustedes se imaginarán, llegaron a Europa nuevamente y empiezan ellos a construir sus templos, y empiezan a construir sus iglesias y sus cracks, sus palacios, etc. Y ellos traban relación entonces con los constructores de la época, que eran los masones, que eran los picapedreros, ¿no es cierto?, en la época, a los que también iniciaron, y de ahí viene después toda la masonería operativa, simbólica, ¿no es cierto?, que tenía una raigambre espiritual muy potente. Y simultáneamente también aparecen los alquimistas, que fueron personas que fueron iniciadas por los templarios en estos conocimientos, que los alquimistas no eran ni templarios ni eran masones, pero eran personas que querían investigar, médicos, qué sé yo, músicos, artistas, etcétera, abogados, etcétera, se fueron desarrollando de manera individual. Y nace entonces esto, que es este conocimiento, que es el conocimiento alquímico. Y el conocimiento alquímico, que es en definitiva lo que ellos lo que traían los templarios, ¿no es cierto?, desde Europa, es lo que de alguna u otra manera debe ser custodiado y debe ser cuidado, ¿ya? Muy peligroso fue para muchos alquimistas, porque ustedes también se tendrán que imaginar que, a pesar de mantener secreto y a pesar de lograr que esto se mantuviera, digamos, en una discreción, no fuera de dominio público, es inevitable que se sepa. Y muchas veces pasó que, bueno, a los alquimistas se les pedía que fabricaran oro, por ejemplo. Esto era una característica porque pasó, digamos, del comidillo popular, digamos, a decir que los alquimistas eran capaces de fabricar oro, cosa que es verdad, es cierto, pero no todos los alquimistas lo habían logrado, porque el objetivo de la alquimia no es producir oro, producir riquezas. Eso es una consecuencia del desarrollo espiritual del alquimista. Entonces, su objetivo primordial no era enriquecerse. Sin duda que no lo era. De hecho, muchos alquimistas usaron sus conocimientos para producir oro, para sobrevivir más que nada, o para vivir, digámoslo así. Entonces, fabricaban una pequeña porción de oro, la vendían, ¿no es cierto?, a comerciantes de oro, y tenían dinero, y así podían ellos seguir, ¿no es cierto?, su vida. Pero no era algo que fuera el objetivo esencial. Pero pasó en muchas ocasiones que ciertos nobles, ¿no es cierto?, enterados de esto, cuando sospechaban que por ahí había un alquimista, lo tomaban, ¿no es cierto?, y lo obligaban a fabricar oro para ellos.
Y fue dramático porque muchas veces, como yo les decía, no siempre los alquimistas habían logrado ese nivel eh, y no podían fabricarlo. Y lamentablemente eran asesinados, entonces, y torturados porque el noble pensaba que simplemente no lo quería hacer. Bueno, sí, tampoco lo quería hacer, pero que no quería, que podía, pero no, que no quería. No le creía cuando le decían, mire, yo no puedo hacerlo, no llegaba, no, igualmente nomás lo torturaban y finalmente lo asesinaban. Entonces, si ustedes se fijan, se ubican más o menos en el contexto del escenario, ustedes comprenderán que la alquimia tuvo que ser muy secreta. ¿Ya? Repito, porque de otra manera el riesgo de ser exterminado era altísimo. ¿Ya? Y eso es algo que se ha mantenido y se mantuvo durante muchos, muchos siglos. Eso es una realidad. Ahora, es interesante, tocando justamente este tema, permiso, es interesante tener presente que de todas maneras, con el pasar de los años, digamos, eh, obviamente ya el oscurantismo desapareció, aunque se mantienen focos de oscurantismo en el mundo sin duda, pero la gran cultura occidental ha cambiado mucho, hay mucha tolerancia, hay mucha comprensión. Y desde hace ya algunos años, muchos conocimientos, no digo solo el de la alquimia, muchos conocimientos han sido abiertos en este momento. La alquimia en particular. De acuerdo a Apiano León de Valiente, la autorización para que la alquimia se pueda enseñar de una manera más abierta se dio el año 1992, es decir, ya hace más o menos 30 años atrás. Y recién ahí comienza a expandirse y a abrirse lentamente este conocimiento. Y este conocimiento alquímico, quiero decir, que antes estuvo tremendamente escondido, ahora empieza a abrirse. De hecho, este alquimista al que hago alusión, Apiano León de Valiente, escribe un libro, esto fue el año 2012, ya hace más o menos 8 o 9 años atrás, que se llama Las cuatro alas de Mercurio. Y en este libro, Apiano León de Valiente vierte todo el conocimiento de la alquimia, ¿ya? En un lenguaje mucho más claro de lo que hasta ese momento había existido. Es decir, la gran virtud de Apiano León de Valiente, con su libro, repito, Las cuatro alas de Mercurio, es el hecho de que eh, aterriza, podría ser quizás una buena palabra, aterriza muy bien, con mucha claridad, qué es la alquimia, qué es el conocimiento alquímico. Y eso es fantástico desde el punto de vista de que muchas personas hoy sí pueden acceder a este conocimiento alquímico, que en definitiva el conocimiento alquímico es un conocimiento que libera a quien lo practica, es una liberación. La alquimia parte de la base de decir que el principal objetivo, el único quizás sería la palabra incluso, que el único objetivo de la vida, de nuestra vida, de la vida humana, es alcanzar esa iluminación. No hay otra razón para estar aquí, no hay otra razón para tener este cuerpo físico, no hay otra razón. Pueden existir muchas cosas que hacer en la vida, dice los alquimistas, pero hay una sola que es la importante, despertar, es decir, salir de la ignorancia en la que nos encontramos prisioneros. Entonces, ante ese escenario, y sobre todo otro escenario paralelo, que tiene que ver con el hecho de que la humanidad, es decir, nosotros, los seres humanos, como conjunto, esta humanidad ha ido elevando su nivel de conciencia lenta y progresivamente. Algunos de ustedes podrán decir que eso no se nota. Sí, porque también así como aumenta la espiritualidad en un grupo de seres humanos, aumenta la bestialidad en otros grupos de seres humanos. Entonces, hay que tener cuidado con este tema de las noticias. Yo aprovecho de comentarlo porque en el mundo pasan muchas cosas buenas, pero no son noticias. Si ustedes se fijan,
Las noticias, aquello que vende, acuérdense ustedes que los canales de televisión tienen la obligación de tener rating, ¿no es cierto? Y ellos saben muy bien que las noticias escabrosas, que las noticias sangrientas son las que atraen público. Y las noticias sanas, aquellas que no implican violencia, que no implican robo, que no implican, qué sé yo, corrupción, son noticias fome, digámoslo así, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que en el mundo actualmente están pasando muchas cosas buenas también, pero no se sabe. Entonces, como los medios de comunicación, lo que exacerban es lo negativo, si nosotros vemos noticias, nos quedamos con la sensación de que este mundo es una pudrición, lo que no es cierto completamente. Hay pudrición, no hay ninguna duda, pero el mundo está muy matizado. Repito, hay grupos de personas que están muy desarrolladas, que están muy sensibilizadas con la espiritualidad, con el amor, con la solidaridad, ¿no es cierto?, con el crecimiento interior, con la igualdad, con la tolerancia, etcétera, etcétera. Y como digo, no son noticias, por eso es que da la impresión entonces de que el mundo está muy complicado. Sin embargo, repito, esto no es tan cierto, porque hoy por hoy este conocimiento que ha sido liberado, como decía hace un momento atrás, ha sido liberado porque hay muchas personas que están preparadas para recibirlo, así de simple. Entonces, el por qué la alquimia fue siempre secreta es porque no estaban las condiciones, digámoslo así, en la humanidad para que dejara de serlo, ¿ya? Es decir, había que esperar que la humanidad se espiritualizara, llamémosle así, y hubiera receptores, ¿no es cierto?, de este conocimiento que lo pudieran bien usar. Porque recuerden lo otro que decía adelante, que también ocurre que los conocimientos pueden ser usados para bien o para mal. Y de hecho, sí es cierto que un conocimiento como el de la alquimia puede ser mal utilizado por personas egoístas, ¿no es cierto? Y puedan utilizarlo para dañar a otros, porque nunca se olviden ustedes que el conocimiento es poder, ¿ya? El conocimiento es poder. Por lo tanto, si yo tengo un conocimiento determinado, yo tengo un grado de poder en mis manos. Entonces, repito, si esto cae, digamos, en manos de personas impreparadas, es muy posible que intenten mal utilizarlo, cosa que está dentro de la voluntad de cada cual. Acuérdense que una de las cosas que se mencionan respecto de una característica muy humana, muy humanamente característica, digámoslo así, es el hecho de que nosotros los seres humanos tenemos libre albedrío. Es nuestra libertad. La libertad significa que yo hago lo que yo quiero hacer. Nadie me lo puede restringir, salvo que, por supuesto, pero en definitiva, lo que se plantea acá es que nosotros somos quienes elegimos nuestro propio destino. Por lo tanto, ante un conocimiento que, repito, es poder, nosotros podemos libremente usarlo como queramos. Y ahí es donde estaba el gran tema. Hoy por hoy, entonces, dicho lo anterior, hoy por hoy se enseña que sí, la humanidad hoy día está preparada para recibir conocimientos. Repito, esto no solo ocurre con la alquimia, ocurre también con mucha otra información. Un ejemplo de esto son las enseñanzas digamos, las enseñanzas de la instrucción del I Am, que comenzó a entregar el maestro Saint Germain en los años 30 en Estados Unidos, en el norte de América, que también es lo mismo, desde el punto de vista, digamos, de que es un conocimiento que se abrió, se liberó para que sea recepcionado por toda la humanidad. Entonces, es coincidente, a eso quiero llegar, es coincidente que maestros de la talla de Saint Germain, ¿no es cierto?, que es un maestro extraordinario, haya abierto o le hayan permitido, porque se cuenta que él también pide una autorización. Esto no es algo que se haga así nomás, sino que él pide una autorización, una dispensa, como se llama, para poder hacer esto. Y esa dispensa le es concedida, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasó con la alquimia tiempo después, digamos, el año 92. Entonces, ¿de qué se trata esto?
de que si bien es cierto, este conocimiento alquímico, repito, estuvo escondido, fue secreto durante mucho tiempo, se preservó el conocimiento porque había que cuidarlo. El conocimiento es como una llama, es como una llamita que tenemos acá, ¿no es cierto? Está encendida la llama del conocimiento y hay que protegerla, porque no cuesta mucho que se apague, que venga alguien y la apague. Cuando se apaga esa llama del conocimiento, la humanidad sufre mucho. El bálsamo, el verdadero bálsamo para aliviar los males y los dolores de la humanidad es el conocimiento. La ignorancia es el peor de los defectos eh, que existen. Realmente es el peor de los defectos que existen, porque la ignorancia es la madre de todos los males. No se olviden de eso. Por lo tanto, preservar el conocimiento era muy importante y mantenerlo era para poderlo preservar correctamente. Entonces, dicho lo anterior, nos va quedando entonces un poquito más claro esto, ¿no es cierto?, de que nosotros estamos hoy día disponibles, los seres humanos me refiero, estamos disponibles para recibir un conocimiento que hasta hace no mucho tiempo atrás era absolutamente secreto. Por lo tanto, podríamos decir que hoy día la alquimia ya ha dejado de ser secreta, se está entregando de manera más amplia y muchas personas nos hemos podido beneficiar justamente con esta apertura. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que este conocimiento alquímico, de todas maneras, la alquimia me refiero, para poderla conocer y para poderla estudiar, qué es lo que nosotros hacemos en nuestros cursos, por ejemplo, nosotros tomamos los textos antiguos, hemos elegido, ¿no es cierto?, a Piano León de Valiente, porque es imperdible a Piano León de Valiente para conocer alquimia, a Fulcanelli con dos de sus libros que son El misterio de las catedrales y las moradas filosofales, y a Ireneo Filaleteo, que es un alquimista del siglo XVII, ¿ya? Inglés, con la entrada abierta al Palacio Cerrado del Rey, que es un libro alquímico de 100%, ¿ya? Recuerden que Fulcanelli es un alquimista que vivió en el siglo XX, más o menos los años 20, 30, 40, el siglo XX. Por tanto, cuando uno toma estos textos se da cuenta que el camino alquímico, digamos, es un camino plagado de símbolos. Hay muchos símbolos y los símbolos se usaron justamente para esconder el conocimiento. Entonces, estos símbolos así planteados, permiso, fueron usados justamente para esconder el conocimiento. Si ustedes van a la Catedral de Notre Dame en París, se van a encontrar en el frontis de la catedral, ¿no es cierto? Se van a encontrar ahí con una cantidad importantísima de imágenes y entre ellas está escondido todo el conocimiento alquímico. No solo pasa en Notre Dame, perdón, no solo pasa en Notre Dame, esto es algo que pasa en muchísimas catedrales europeas, principalmente las de estilo gótico, porque los masones, digamos, que habían sido iniciados, como ustedes ya lo saben, por parte de los templarios, empezaron también ellos a colocar, porque eran amigos con los alquimistas, ¿no? Empezaron ellos a colocar símbolos alquímicos en el interior de las catedrales y las iglesias que construían. Era una forma de dejar, por eso se habla de el alfabeto de piedra, porque justamente el alfabeto de piedra son las catedrales, es un alfabeto hecho en piedra, ¿ya? Y ahí están entonces guardados y resguardados el conocimiento alquímico en la forma de símbolos. Entonces, como nosotros hemos heredado el conocimiento alquímico, lo hemos heredado en la forma de símbolos, por supuesto, esos símbolos se conservan. Lo que pasa es que nosotros, bueno, lo que hacemos es interpretarlos correctamente para entender cómo en un símbolo, ¿no es cierto?, está explicada una etapa de la alquimia. Luego tomas el otro símbolo y explica otra etapa de la alquimia y así vas estructurando completamente el camino alquímico de una sola vez, digámoslo así, ¿ya? Pero si no tenemos nosotros, no tenemos la clave para interpretarlo, nos va a ser muy, pero muy difícil lograrlo. Entonces, el logro, en definitiva, el logro del alquimista es justamente desembarazarse de la materia que lo aprisiona. Desde el punto de vista alquímico,
Recordemos que nosotros hemos caído en el caos, nosotros somos seres espirituales, dice la alquimia, absolutamente espirituales, hechos a imagen y semejanza de Dios, que en algún momento, y vivíamos muy bien en algún momento, en una especie de edad de oro vivíamos, y que en algún momento, por una razón, digamos, que ahora no la vamos a explicar, caemos en el caos, y el caos es la contraparte de la luz iniciática en la alquimia que tiene el nombre de Alcahest, ¿ya? El Alcahest o gran disolvente universal, que es una luz de color violeta. Y entonces, y qué es la luz iniciática que está en los templos masónicos también? Es la luz iniciática creadora, es como el Dios creador. Entonces, existiendo por una parte el Alcahest, tiene que existir su contraparte, que es el caos, ¿ya? Entonces, el caos y el Alcaes están enfrentados como dos opuestos. Entonces, nosotros los seres humanos, siendo seres absolutamente espirituales, caemos dentro del caos, ¿ya? Y al caer dentro del caos, a las profundidades del caos, hemos sido cubiertos, hemos sido sol, que no es la luna y el sol astrológico ni astronómico que, que nosotros conocemos. Simplemente los alquimistas usaron luna y sol para esconder su conocimiento. Entonces, para ellos luna y sol era la materia, era el caos. Entonces, nosotros caemos en el caos formado por luna y sol, de acuerdo a la terminología alquímica, y este caos entonces nos embadurna, este caos nos encierra en definitivamente una verdadera cárcel, ¿ya? Y a partir de ese momento comienza el gran drama del ser humano. Nuestro drama parte en ese escenario. Y ese escenario es el hecho de que nosotros, siendo seres espirituales y perfectos, hemos caído en la materia. Y al caer en la materia, nosotros entonces hemos olvidado nuestro origen. Es un tema de olvido. Y al olvidar nuestro origen, nuestro origen espiritual, nosotros somos idénticos a Dios, pero al olvidar aquello, por el hecho de haber caído en la materia, en el caos, se produce, ¿no es cierto?, el olvido. Y el olvido es, digamos, o tiene, más bien dicho, como consecuencia, que nuestra conciencia, ¿no es cierto?, se convence de que es materia. Y nos convencemos de que nosotros somos este cuerpo, y no más allá que este cuerpo. Y nos convencemos que vamos a morir. Y nos convencemos que vamos a envejecer, nos convencemos que nos vamos a enfermar, etcétera, etcétera. Y ese convencimiento, ese concepto tan potente se hace realidad, porque nosotros, los seres humanos, somos creadores, co-creadores, digamos, esa es la palabra más correcta. Somos co-creadores. Por lo tanto, si yo creo que soy materia, si yo creo que me voy a morir, eso creo, y eso entonces creo de creación, no solo de creer y eso creo, lo hago realidad y es mi experiencia real. Entonces, caemos, ¿no es cierto?, en la ignorancia. Y ahora, ¿qué es lo que se le pide al ser humano caído, ¿no es cierto?, en la ignorancia del caos? Se le pide el camino de vuelta, es decir, que regrese al Padre. De ahí vienen todas las alegorías del héroe que regresa a la patria, ¿no es cierto?, cuando Ulises termina la guerra de Troya y Ulises vuelve ¿no es cierto?, a su patria, donde la espera su esposa, y para poder llegar, pasa por una gran cantidad de situaciones que le impiden, ¿no es cierto?, que lo atrasan, pero finalmente logra el destino final. Es lo mismo que pasa con el mito de Hércules. El mito de Hércules es un mito donde están los 12 trabajos de Hércules, que relata simbólicamente también este mito, todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para regresar a nuestro Padre. Es decir, que este ser espiritual que somos nosotros, que cayó en la materia, que se embadurnó, tiene que volver a su origen. Y esta vuelta al origen, esta vuelta al Padre, esta vuelta a Dios, esta vuelta a sí mismo, en definitiva, es un trabajo de Hércules. Es un gran y enorme trabajo que tiene que ver con la superación de nuestras propias limitaciones. Y aquello entonces, esa fórmula para alcanzar este conocimiento es la que se mantuvo en secreto, ¿ya?
y de alguna manera se mantiene ahora discretamente, se entrega de manera más abierta, pero de manera discreta también, no es que se publicite, no cito ni mucho menos. Pero entonces la herramienta, la fórmula que la alquimia siempre tuvo y que es la fórmula que trajeron los alquimistas a Europa, perdón, los templarios a Europa en su momento, se conoce con el nombre de la palabra perdida o solve et coagula, que es la fórmula, repito, que recibieron los templarios para lograr que a través de un trabajo interior nosotros pudiéramos irnos deshaciendo de esta capa de sol y luna que nos ha cubierto al caer en el caos. Entonces, lo que hace en definitiva el alquimista es transmutar, y aquí es donde viene el concepto alquímico esencial, que es el secreto secretorum, ¿ya? Que es transmutar la materia en luz. Es decir, la materia es como el principio hermético de que los extremos se juntan, digamos. Parte el trabajo del alquimista de una materia tosca, caótica, ¿no es cierto? La toma, la trabaja mediante el método alquímico, que se tiene que entregar y se tiene que enseñar, por supuesto. Y entonces toma esa partícula de materia, la procesa, ¿no es cierto? La lleva a lo que se llama la rota, es una rueda microcósmica, y luego, en el fondo, lo que está haciendo ahí está sublimando la materia, está transmutando la materia, y cuando llega a la cúspide, empieza a descender, ¿no es cierto?, hasta nuevamente transformarse en materia, pero, y esa es la maravilla de la alquimia, pero es otro tipo de materia. Por eso se habla de que el alquimista es capaz de transmutar el plomo en oro, porque parte de una materia tosca, que vendría a ser el plomo, una materia caótica, tosca, la hace pasar por todo el proceso del solve coagula, que hablábamos hace un rato atrás, y cuando ese proceso finaliza, esa materia, que originalmente era tosca, cuando termina el proceso es una materia prístina, es decir, se transmutó. Es una materia prístina que, en definitiva, lo que hace el alquimista es acumular esta materia, ¿no es cierto?, ir a través de su trabajo, realizando su trabajo, ir acumulando entonces porciones de esta materia sublimada, transmutada, que se llama materia foliada. Y esta acumulación de materia foliada, producto del trabajo constante durante años que tiene que hacer el alquimista, finalmente va a reunir una suficiente cantidad de materia foliada, de materia sublimada, de materia transmutada en luz, y formará su cuerpo de luz. Es decir, el trabajo que estamos haciendo nosotros es formar nuestro cuerpo de luz. Es el mismo trabajo que hacen los masones cuando ellos dicen que el trabajo masónico, la masonería especulativa, digamos, dicen nosotros construimos el templo. Efectivamente, es una alusión al templo del rey Salomón, cuando el rey Salomón llama a Hiram Aviv, ¿no es cierto?, un gran arquitecto, para que construya el templo del rey Salomón, su templo, digamos. Y el templo del rey Salomón es nuestro cuerpo de luz. El símbolo que tiene es el cuerpo de luz. Por eso es que en la masonería se habla, por ejemplo, que toman una piedra bruta, que es una piedra deforme, y a través del trabajo con el cincel y el martillo y el cincel, justamente, ellos van cuadrando la piedra hasta que la dejan perfecta. Cuando esa piedra está perfecta, entonces se une a otras piedras para construir el templo. Es exactamente lo mismo. Cuando el alquimista toma ese trozo de materia, la hace circular por la rota a través del trabajo del solve coagula y llega finalmente otra vez abajo, convertida esta materia ahora en una materia de luz, es exactamente lo mismo. Es la transformación de esa piedra bruta en una piedra perfecta, en una piedra perfecta, ¿no?, que es la piedra filosofal, entre paréntesis, ¿ya? La piedra filosofal de los alquimistas es justamente esa materia transmutada. Y la creencia popular, ¿no es cierto?, dice que los alquimistas buscaban la piedra filosofal para convertir todo en oro. Son los mitos de la época, que son, como siempre, en parte verdad y en parte mentira. Porque la búsqueda de la piedra filosofal de los alquimistas es justamente buscar esa materia, pero materia foliada, ese resultado de su trabajo. Porque ese resultado de su trabajo, de forma acumulativa, formará
en el alquimista un cuerpo que a medida que él se desarrolla, ese cuerpo también va creciendo por su trabajo alquímico, hasta que llegará un momento en que ese cuerpo de luz estará lo suficientemente sostenido, lo suficientemente sólido para que él pueda entonces su conciencia, digo la conciencia del alquimista, se traslade, digámoslo así, a su cuerpo de luz y deje entonces el cuerpo de carne que ya le sirvió en un momento, pero ahora tiene que vivir en ese cuerpo de luz. Y finalmente todo se transmuta, que es lo que también dice la alquimia. Llega un momento entonces en que cuando el cuerpo de luz está prácticamente terminado, ¿no es cierto? Todo el resto de cuerpo material que todavía queda se transforma por lo que llaman ellos también la masa crítica que se logró alcanzar. Se logra alcanzar una masa crítica y de pronto entonces, por efecto de este trabajo, todo el resto de su cuerpo de materia se transformará también en un cuerpo de luz. Y a partir de ese momento, nosotros ya, los alquimistas, dejamos de tener un cuerpo físico para vivir en nuestro cuerpo de luz, que es un cuerpo completamente distinto. En el cristianismo se le conoce como el cuerpo de gracia, ¿no es cierto? Una manera de decirle también. En alquimia se le habla, se refiere al cuerpo de luz. Y esa es la piedra filosofal, porque efectivamente ese cuerpo de luz que es la piedra filosofal, el nivel de conocimiento, el nivel de desarrollo espiritual que el hombre alcanza, es tal que todo lo transmuta. Es el bien actuando. Cuando el bien está presente, todo lo transmuta. Y ese es el resultado definitivo del el trabajo alquímico. Entonces, para resumir lo que hemos dicho, sí, la alquimia fue un conocimiento secreto durante mucho tiempo, debió serlo, debió ser custodiada, debió ser cuidada la alquimia para que no cayera en las manos incorrectas. Felizmente para la humanidad eso cambió y por lo tanto a partir de el año 92, como dije un momento atrás, la alquimia se ha abierto. Entonces se enseña, como nosotros lo estamos enseñando, se enseña de una manera más abierta y se entrega este secreto, que es el secreto de la palabra perdida. ¿Para qué? Para que quien practica la alquimia practique el uso de la palabra perdida o el solve et coagula y de esa manera concretice aquello que hemos estado hablando en este momento, en este rato, digamos, concretice aquello de que su cuerpo, ¿no es cierto?, va a ir siendo transmutado en luz. Y eso es básicamente, así es. Así es que si tienen alguna duda, pregunta, encantado, este, contestarla, dialogar si es necesario. Así que esa es más o menos la idea, Luis, del tema de por qué la alquimia fue siempre secreta. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a darle un aplauso aquí al amigo porque se lo ha trabajado. Muchas gracias. Está bueno, está bueno. Está Y bueno. ahora a ver si alguien tiene preguntas. Si alguno tenéis preguntas, le preguntamos. Carlos está por aquí abajo. Si también tiene alguna pregunta, Carlos, también la puedo hacer. Bueno, pues yo te preguntaría aquí, es decir, la alquimia de hoy, lo que hoy entendemos como alquimia que ha ido pasando, ¿realmente se ha dado el conocimiento total o se ha perdido parte del conocimiento? Mira, muy interesante la pregunta, pero mira, la verdad de las cosas es que hasta donde yo sé, yo te puedo comentar que yo aprendí alquimia con un alquimista auténtico, un alquimista tradicional auténtico, y yo le he hecho todas estas preguntas también. Lo que me ha explicado es que no, que está todo lo esencial está disponible. Está todo disponible. En realidad, que el conocimiento alquímico no es algo tan complejo tampoco. Parece complejo cuando uno todavía no lo estudia, pero luego se va aclarando mucho. Y entonces la esencia de la alquimia está toda disponible. Y el secreto, digámoslo así, que se mantuvo custodiado y que todavía es, hoy día no es secreto, pero sí es discreto. Eso sería una palabra. No, no es que esté abiertamente disponible, pero está disponible para el interesado. O sea, si una persona se interesa realmente, va a encontrarse con el conocimiento alquímico. Entonces, esa parte está disponible y es la esencial. Es decir, el trabajo con el solve coagula, que es la palabra perdida, es lo más importante porque es la que permite que nuestra estructura, digamos, psicológica, cerebral y espiritual se adapte a este nuevo conocimiento.
Y cuando eso ocurre, ocurre algo maravilloso, que es el hecho de que él se convierte en la alquimia. Tú te conviertes en la alquimia. Entonces, todos los secretos son tuyos, porque tú lograste entrar en esa dimensión. No es una cosa intelectual, es una cosa vivencial. Entonces, tú entraste en esa dimensión del conocimiento alquímico y ahora tú eres la alquimia. Entonces, no sé si me explico, puede ser medio raro lo que digo, pero que de alguna forma significa que nosotros ya trascendemos el conocimiento de los libros. Incluso hay una parte en la alquimia que se dice romped los libros, que es una manera de decir que ya no necesitas conocimiento exterior, pero sí tú necesitas desarrollar lo que tú ya tienes. Y ese desarrollo, esa es la clave final. Es como haber llegado al camino final. Es como habiendo creado ese cuerpo de luz que te permite a ti, porque crear el cuerpo de luz en definitiva habla que también es tu mente es luz y tú eres luz. Ya dejaste de estar sujeto a todas las limitaciones propias de este cuerpo de carne que de repente nos complica tanto la existencia. Así que está todo el conocimiento ahí. Pero hay un porcentaje de la gente, bastante elevado, yo creo que un 90 y algo, de gente que está durmiendo la siesta todavía, yo lo llamo así, que no quieren despertarse de la siesta. Claro. ¿Tú crees que esto cambiará dentro de poco? Mira, lo que se enseña al respecto es que sí, el estar dormido es un problema, porque como tenemos libre albedrío, si una persona dice, no, yo quiero dormir, va a dormir, o sea, no podemos hacer nada. El tema que podría ser un poquitito dramático, un poquitito doloroso, es el hecho de que lo que saca a los que no quieren despertar, lo que saca a los que no quieren despertar de su sueño es el dolor. Eso es lo malo, digamos, es malo en un sentido, porque pucha, ¿por qué tiene que ser por dolor? Pero es que el dolor es lo único que nos saca a nosotros de nuestro ¿cómo se llama? De nuestro estado de comodidad, llamémoslo así. El estado de comodidad. Es que no, ¿para qué? Es libertad también, es decir, hay que respetarlo. Pero también es bueno saber que si nosotros nos quedamos dormidos, eh, la verdad es que no la vamos a pasar bien, la vamos a pasar mal. Pero eso, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? No puedes obligar a alguien. Es como el amor, ¿no? Tú le dices a tu polola, hacia tu novia, ámame. Pero si ella te tiene que amar, no basta que tú se lo digas. Es un acto voluntario. Y eso es básicamente el tema. ¿Ah? Pues nada, nosotros nos vamos a una isla y los dejamos a los demás en el planeta. Bueno, algo de eso se dice, ¿ah? Algo de eso se ha dicho. Se está enseñando que sí, que se va a producir una polarización, que la Tierra está llegando a una etapa en su desarrollo en que su nivel vibratorio está elevándose mucho. Entonces, la humanidad, como está polarizada, ¿no es cierto?, está pasando algo parecido. Entonces, hay las personas que se sostengan de manera terca en la ignorancia, en la separatividad, en el odio, en la cultura de la muerte, etcétera, etcétera, van a quedar atrás. Van a quedar atrás y se va a tener que producir esta separación, porque esto de estar todos mezclados está bien durante un tiempo, pero parece ser que eso ya no se está tolerando más. Ya está llegando un punto en el que tiene que producirse una decisión. Y bueno, ojalá que los seres que nosotros amamos y queremos estén en este lado, fíjate tú, pero es que eso es algo que sí está ocurriendo. Lo que tú has dicho, Luis, es muy cierto, es muy cierto. Muy bien. Pues nada, Javier, ¿cómo te pueden localizar la gente? ¿Cómo te puedes seguir? ¿Por dónde? ¿Qué canales? Fantástico, sí. Mira, a ver, nosotros tenemos un Instagram que es Alquimia Tradicional, así se llama. Y el Facebook se llama exactamente igual, Alquimia Tradicional. Entonces ustedes ponen Alquimia Tradicional qué sé yo, en Instagram y se van a encontrar con nuestras publicaciones, con nuestros avisos, con lo que estamos entregando permanentemente. Y Alquimia 5 se va a abrir en un par de meses más. La que parte ahora este sábado es Alquimia 4. Así es que para Alquimia 5, bienvenidos todos los que tengan interés en conocer un poco más de esta maravillosa disciplina que se llama la alquimia, el arte real o el ars regia, también se le llama. Allí donde estáis vosotros en Chile, el invierno, es decir, las vacaciones de invierno, ¿qué mes es? A ver, es en agosto, las vacaciones de invierno, claro, que coincide plenamente con el invierno por acá.
Agosto es el mes más frío, por lo menos acá en Santiago. Es muy Vale, frío, vale. hace muchísimo frío. Ya está empezando a hacer frío. Y después pasa el tiempo y llegamos al verano. Pero de hecho, claro, yo creo que seguramente el próximo curso de alquimia lo vamos a iniciar probablemente a finales de agosto, creo yo. Probablemente comenzando septiembre, más o menos en esa fecha. Eso está bien, porque así con la gente con el frío se apunta. Así es, Claro, no sale de casa. es verdad, es verdad. ¿No? Aquí en España es diferente, ¿no? Pero aquí estamos todos en la calle, ¿no? No. Me imagino, claro, en el otro hemisferio la cosa cambia. Sí, sí, pero está bien. Pues nada, Javier, pues muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros. Mucha suerte este sábado. Y a los alumnos nuevos, pues nada, disfrutar del curso y estar ahí. Ok, bueno, muchas gracias Luis, gracias a todos los que nos escucharon y nos estaremos encontrando la próxima vez a hablar de otro tema interesante sobre la alquimia. Ahí está, pues de aquí a 15 días volvemos otra vez con Muy Javier. bien, pues. Adiós Pues Luis, que estés muy bien. igualmente, muchas Chao. gracias. Pues ahora vamos a entrar ya.